fuertísima basura. Yo no sé si eso es normal. Y acabo de ver a una persona pullándose en la calle. Ahí pueden ver las pantallas, por ejemplo, cómo iluminan todo. Miren esto, pero miren esto, miren esto. O sea, aquí hay cosas que no vimos en el día y ahora salen de noche. Ruteros, llegamos a Nueva York, la ciudad que nunca duerme. Una ciudad que casi todos hemos visto a través de películas y series, pero hoy la descubriremos en persona. Hay algo que dicen los dominicanos y es que si usted no pisa Estados Unidos, Nueva York, como dicen allá, usted muere ciego. Y yo no voy a morir ciega, ya llegué a donde está la pámpara. Miren todos estos edificios. En mi vida yo había visto esto tan alto. Y mire que he ido a diferentes partes, hemos estado en Suecia, Suiza, España, en muchísimas ciudades, muchísimos países. Y miren, no había visto cosas como esta. Es mi primera vez estando aquí en Estados Unidos y mi primera vez estando en New York. Y ver todo esto es como meterte dentro de una película. Yo pensaba que yo vivía en una ciudad donde había muchísimo movimiento de personas, pero no. Esto le dobla y le triplica y le cuatriplica la gente a la ciudad donde yo vivo, que es Ámsterdam. Donde quiera que tú miras aquí hay gente, pero montones de gentes. Las pantallotas grandes, o sea, todo a lo muy Estados Unidos. Todo lo que estamos acostumbrados a ver de Estados Unidos es como que se concentró aquí en este lugar. Todo a lo grande, nada a lo pequeño. Todo es como con esa intención de llegué y tú tienes que ver que yo llegué. Así yo me siento en esta ciudad. Bueno, ruteros, lo que aquí se nota un poco menos es la aglomeración de personas. Porque en Ámsterdam, por ejemplo, tuve un paquetón de gente y se hace difícil caminar entre ellas. Acá tú ves a muchas personas, pero hasta ahora, a esta hora que estamos acá caminando, que son como las 11, casi 12 del día, no hay tantas personas que se impide caminar tranquilo. Y la diferencia también es que aquí las calles son inmensas. O sea que hay para todo el mundo y hay bastante que recorrer. Aparte de eso, algo que sí me llama sumamente la atención es que esta ciudad vive. ¿A qué me refiero con eso? Aquí hay una bulla. Me imagino que aquellos que vienen de un pueblo tienen mucha más dificultad para adaptarse a este ruido, a este bullicio, a este caos que hay por acá. Caos en el sentido de sonido, porque hay sonido por todas partes. Sonido de construcción, sonido de los carros, sonido de la gente, muchísimas cosas, pero se siente viva. Bueno, aquí nos encontramos por esta zona, están los famosos taxis amarillos, pero estos son como que más modernos. Estos no son como los viejitos de antes. No sé si en esta zona es así. También si tú quieres pagar con tarjeta es posible, ya que la máquina está ahí atrás, tú sabes, facilito te lo hacen. Ustedes acaban de ver eso de que abrazo gratis, realmente era una estafa. Yo fui, inocentemente, el muchacho me hace señas, ven, abrazo gratis, yo fui a darle un abrazo gratis. Pues después me dice el chico, ¿tú tienes algún billete pequeño? Le digo yo, no tengo. Tú dices abrazos gratis, ¿no? Me saca su billetera y me enseña todo el dinero que tiene y me dice, ya, pero esto no es gratis. Digo yo no tengo ningún tipo de dinero. O sea que ustedes tienen que tener muchísimo cuidado con lo que hacen acá. Aquí vienen y te dicen abrazos gratis, a los niños se le aparecen con lo que es Mario o diferentes, no sé, muñequitos animados y quieren tirarle fotos, lo que sea, y después de ahí usted sale que hay que pagar. Una de las cosas que siempre hemos escuchado cuando hablamos de Nueva York es que encontrar parqueo es muy complicado. Y si lo encuentras, prepárate, porque si hablamos de los lugares más caros del mundo para aparcar, esta ciudad tiene que estar en esa lista. Ahora, mientras íbamos caminando, nos encontramos con algo muy interesante, lo cual puede ser una manera para combatir la escasez de estacionamientos. Mira qué manera ni más cómica de tú parquear tu carro. Aquí tú llegas, tú entras y agarran, no sé si ellos mismos te lo suben o tú mismo lo pones como en uno de los lugares y entonces esa máquina te lo eleva. Eso sí, que eso tiene un costo un poquito elevado y me imagino que no es solamente por tu ver eso, sino por el lugar, porque estamos por el Times Square. Ahora bien, si tú quieres saber cuánto te cuesta el chiste de parquearte por aquí, solamente $25 la hora, más de una hora de salario mínimo. Eso está demasiado caro.
Pero claro, si vemos los autos que están parqueados aquí y si nos llevamos de las marcas, pues esas personas seguro que tienen para eso y mucho más. Porque yo nada más veo Tesla, veo BMW, bueno, veo un Honda ahí, veo un Audi. Tú sabes, casi nada. Este metro se ve moderno, huele rico, las estaciones están bien señalizadas, o sea, este metro en específico se ve muy heavy. Ruteros, nos encontramos en el metro y nos habían dicho que podías pagar con tu credit card o con una tarjeta. Entonces decidimos, bueno, vamos a pagar con una de las tarjetas a ver cuál funciona y así fue. Bueno, a mí me funciona la credit card, no me funciona la otra tarjeta que yo tengo, la que tú puedes pagar también en otros lados. Y también escuché que se puede pagar con el teléfono. De eso no sabemos porque no lo intentamos con el teléfono, sí con la credit card. Y me gustó porque tú no tienes que comprar ticket ni nada de eso. Y aquí estamos, vamos a ver hacia dónde vamos. Bueno, aparte de lo que le mencioné sobre usar la credit card, algo que cuando entras al tren sientes, bueno, a los que ven películas americanas, es el sentirte como si tú estás en una película de miedo, como que tú sabes, las luces se apagan y ahí viene unos espíritus, un demonio y te agarra. Ya ustedes saben, eso se siente, pero también se siente como las películas de action, cuando viene un hombre, yo no sé, pero de verdad que este metro, al sentarte aquí, se siente como una verdadera película, o sea, de acción, o sea, una película de terror, o sea, una película de drama, lo que sea, se siente como que una película en este metro. Así que cuando ustedes ven, ustedes me van a decir a mí si es así o no, ¿ok? Bueno, ahora mismo nos desmontamos del metro y hay un olor fuertísimo a basura. Yo no sé si eso es normal, pero eso no importa. Aquí se dice que hay de todo y eso vamos a verlo nosotros. Así que vamos allá. Y recuerda que la mejor manera de apoyarnos es dándole un like a este video, dejándonos un comentario y claro, compartiéndolo y suscribiéndote a nuestro canal. Llegamos a la parada en donde está el 9/11 Memorial, pueden verlo acá. Y ahora vamos a salir a ver qué lo que. Bueno, ruteros, si así tú vas caminando y de repente. Miren acá, miren qué tenemos acá. Señores. Todo presupuestado. Bueno, ahora mismo vamos a un lugar sumamente especial donde Henry nos va a llevar. Explica, Henry, ¿a dónde es que vamos a ir? Para todos los que tienen o han nacido antes del 95, yo creo que pueden ser que recuerden el 2001, que hubo una tragedia aquí, el mayor atentado terrorista aquí en Estados Unidos, creo que en el mundo, que fue atrás de nosotros y vamos a ir a las piscinas que las construyeron en honor y homenaje a las casi 3.000 víctimas del atentado terrorista del 9/11. Es súper interesante y un poco conmovedor si sabes un poco de la historia, pero vamos para allá que les voy a contar un par de cosas que están chéveres. Esto da miedo, ¿no? Un poquito. Un poquitito sí. Da un poquito de miedo. Entonces estos son los nombres de las personas que fallecieron. Sí, acá están escritos en metal todos los nombres de las personas que fallecieron el 11 de septiembre. Y cuando ves una rosita es que normalmente rosa blanca que es su cumpleaños. Así que como esta que está como acá. esta de acá. Esta creo que la han puesto ya hace varios días, pero normalmente es su cumpleaños y lo vas a ver, pues también hay dos piscinas donde, digamos, estaban las dos torres, una acá y otra más allá. Se ha convertido ya como uno de los lugares que no se puede faltar de ver cuando... Sí, porque pues para nosotros que lo hemos visto, pues sí significa algo. Para los chibolos de ahora, los niños de ahora no tienen idea de por qué lo han hecho. Vienen y dicen, ¡ah, qué lindo! Sí, no decir nada. Mira, este de aquí se llama Steven Gerrard. Ajá. Ya este fue un bombero que ya había terminado en Brooklyn, ya había terminado su turno. Y está yendo a su casa a jugar golf con sus hermanos. Él ve el atentado y decide regresar. Pero ¿qué pasa? Cuando regresa a su unidad, la unidad se había cruzado a Manhattan para ayudar acá, porque se vinieron todas las unidades de Nueva York a ayudar acá cuando pasó el tema del 9/11. Él, como no tenía auto ni nada, porque todo estaba atorado, pues decidió correr. O sea, se puso el uniforme con todo lo que es lo de los bomberos y comenzó a caminar debajo del puente que cruza de Brooklyn a Manhattan. Y el tipo se murió en los escombros. Y por él, en honor a él, porque él como que cruzó el puente con 20 kilos en la espalda, todos los 11 de septiembre que se cruza el puente desde Brooklyn hasta Manhattan con 20 kilos en la espalda, en homenaje a este tipo de acá. ¡Wow! Loco, es ¿no? un verdadero héroe. ¿Y por qué hay nombres que están en dorado? Ellos son de los bomberos, batallones de bomberos. ¿Ves? New York City Fire Department.
Batallón 2, Batallón 12. Squad Aim. Sí. 1. Hay mucha gente que estudió pues y nunca regresó. Bueno, ruteros, después de salir del memorial de esa zona en donde se recuerda aquel momento tan trágico, ahora nos dirigimos a un lugar diferente. Es un lugar muy visitado porque todos los que quieren hacerse foto acá en Nueva York vienen a esa zona y es el famoso Charging Bull, así que vamos allá. Bueno, ruteros, como ya les dije, aquí está el famoso Charging Bull. Pueden verlo acá. Nosotros queríamos venir y tocarle las pelotas, pero esto está lleno de gente, como pueden ver. Miren eso, miren eso. Y eso es increíble porque, mira, por ejemplo, de acá de frente está esta fila y detrás está aquel lado, aquella fila. Señores, esto es una violación total, pobre animal. Ruteros, uno de los monumentos más icónicos cuando hablamos de Nueva York es la Estatua de la Libertad. Así que no podemos irnos de aquí sin por lo menos darle un vistazo. Pero para eso tenemos que tomar un ferry. Ruteros, entonces nos encontramos aquí en la estación donde vamos a coger un ferry que va a pasar un poco cerca de la estatua, y si tú no quieres pagar un ticket por el tour, solamente quieres ver la estatua, puedes venir acá. No te creas con cuentos de allá afuera que sí tienes que pagar para poder ver la estatua. Este ferry le vamos a mostrar en unos minutos cómo pasa al lado de la estatua, así que acompáñenme porque hasta yo la quiero ver, y gratis, claro. Para aquellas personas que se preguntan cómo llegar acá, que quieren ver la estatua, claro, perdona, de lejos, ¿cómo puedes llegar a esta estación? Esta estación se llama Whitehall Terminal. Y si tú ves la isla de Manhattan, es la punta más sur de todo, es esta de acá. Ok. Y tienes que caminar todo. Camina hacia el sur, y vas a encontrar a esta de acá, que sale un letrero gigante que viste afuera, de Staten Island, y es gratis. ¿Ustedes lo escucharon? Es gratis. Repítelo. Es gratis. Es gratis. Porque van a encontrar tiqueteros que venden tickets para la estatua, que bajas en la estatua, pero acá no, acá pasas por el costado. Es completamente diferente, pero es gratis. Allá pagas $26, bajas en la estatua así. Entonces, hay medio que te pueden confundir ellos afuera a propósito para venderte un ticket, cuando quizás tu intención es de ver la estatua de lejitos. Claro. Más bueno que así. Y por aquí estamos casi al lado de nuestra amiga Libertad. Miren a nuestra amiga. ¿Cuánto ustedes creen que vale lo que ella tiene en la mano? Déjamelo saber aquí en los comentarios, porque de pronto tú y yo podemos vivir un mes solamente con ese dorado que ella tiene en la mano. Ruteros, me encuentro en la estación La Gran Central. Dime si esta estación no te hace recordar alguna película. Pues a mí sí me hace recordar una, y la que me encanta es Madagascar. No sé si tú te la has visto, es una película de animalitos. Pues mírala aquí, yo te voy a dejar la foto aquí para que tú la veas. Y si te hace recordar alguna película, déjame aquí en los comentarios para yo ver cuál película te hace recordar esta estación. Es increíble, te hace sentir esta estación como si tuvieras una película. Bueno, rutero, una cosa que no puede faltar si viene a Nueva York es tomar el metro. Ahora, la línea de metro es bastante extensa. Para que no te pierdas, es bueno que pidas un mapa que es completamente gratuito. Eso lo puedes conseguir acá en la Gran Central, pero seguro que también lo encontrarás en muchos otros lugares. Así que te lo recomiendo para que no te pierdas. Bueno, ruteros, una de las primeras cosas que nos llama la atención de acá, de Estados Unidos, en esta ocasión Nueva York, es que tienen cosas que están abiertos, como dice acá, 24/7. O sea, nosotros llegamos a las 4 de la mañana, llegamos con un poco de hambre, fuimos al hotel para dejar las cosas, pero luego ya como que, o sea, uno tiene hambre, mayormente los hoteles son más caros, así que, ¿qué pasa si son las 4 de la mañana y te da hambre? Bueno, en Países Bajos es muy difícil encontrar algo abierto a las 4 de la mañana, casi siempre todo está cerrado. Pero si acá se te antoja comer algo a las 4 de la mañana, puedes ir a muchos lugares, y eso es uno de los puntos positivos que yo veo de acá de Nueva York o de Estados Unidos. Bueno, ruteros, como les comenté, aquí entramos para desayunar alguito, y quiero que vean, porque bueno, IHOP es un lugar casi conocido por todo el mundo que viene para acá. Bueno, aquí pueden ver, estos son chicken waffles, o sea, tienen pollito. Y aquí estos son el desayuno tradicional americano, creo yo, que es pancakes, huevo, bacon, y lo otro es como patata, según lo que probé. Y aquí pueden ver paquetes de chocolate. Y épale, se ve eso increíble, como que mucha caloría por ahí. Miren eso, miren eso. Y aquí tenemos una tostada con aguacate y huevo. Vamos a degustar esto y vamos a ver qué tan bueno es.
Mientras tanto, déjeme decirle que nuestros desayunos tienen un promedio de $15 más o menos. Así que aquí está la conversión para que tengan una idea cuánto es más o menos. Pero diferencian, hay algunos que tal vez son 14, algunos que pueden ser 17, 18, pero hay un promedio de $15 más o menos. Bueno, como ustedes ven aquí, como que no hay mucho ánimo y es porque no se ha descansado lo suficiente, pero no importa. Después de este desayuno vamos a ver cómo recobramos la energía y vamos a darle con todo. Ruteros, y recorriendo este barrio de Washington Heights nos encontramos con ese musicón de fondo. O sea, ¿cómo tú me vas a decir que esto no es un barrio latino así? Desde lejos escuchas de que hay un ambiente, algo diferente, hay algo en la sangre que se enciende con esa música que tú dices, acá yo tengo que dar uno pasito, no, pero realmente aquí se nota que es un barrio latino por el olor que se pasea por las calles, por la música como acaban de escuchar y por esa alegría que se percibe en las calles, gente ahí hablando, ¡hey, loco, qué es lo que es! No sé, se nota. Y ruteros, como ustedes saben, esta es mi primera vez aquí en Estados Unidos y algo que a mí me está llamando mucho la atención, que me mata, es que este país es súper, pero súper grande. O sea, las calles son súper espaciosas. Yo estoy aquí, por ejemplo, ahora, al frente de una autopista y Dios mío, qué grande. Es como que a donde quiera que yo miro es súper grande, las calles, las aceras, todo. O sea, aquí yo me siento literalmente una hormiguita. Es muy, pero muy diferente al lugar donde vivo. Que si nos siguen ya sabes en dónde es. En donde ahí me siento ya, qué sé yo, como que todo es más pequeño, es más compacto. Mientras que aquí todo es ¡buf! Súper inmenso. Ok, acabo de ver algo que me ha chocado bastante. Ruteros, son las 9 de la mañana, las 9:30 de la mañana. Y acabo de ver a una persona pullándose en la calle. O sea, inyectándose cierta sustancia. Ustedes saben a lo que me refiero. Eso yo nunca en mi vida lo había visto así tan a la clara. O sea, son las 9 de la mañana, no es ni siquiera las 11 de la noche, no son las 12. Son las 9 de la mañana. Niños pueden estar caminando por ahí, cualquier persona. Y cualquier persona lo hubiese visto porque no estaba escondiéndose. Estaba en las escaleras de uno de los edificios afuera en la calle y yo por casualidad pasaba por ahí y cuando lo vi me quedé como, oh, este mundo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué ejemplo le estamos dando nosotros a la generación que viene? De verdad que eso es algo que me chocó un poquito. Ruteros, aquí seguimos mostrándole más y más cosas, así que si aún no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Suscríbete, dale like y comparte este video para que otros puedan ver los lugares que visitamos en nuestro canal. Bueno, ruteros, apenas son las 10 de la mañana y ya aquí están jugando fútbol. Sí, fútbol en Estados Unidos. Normalmente no era algo tan famoso porque el fútbol no tiene muchas pausas, por lo cual en la televisión no pueden ponerle muchos anuncios, lo cual monetariamente no lo hace tan interesante. Pero últimamente sí ha estado cogiendo mucha fama. Aparte de que Estados Unidos ha estado compitiendo en muchos mundiales y otros tipos de competencia, han habido muchos futbolistas famosos que han llegado a Estados Unidos. Por ejemplo, Messi en Miami, lo cual ha sido prácticamente una promoción increíble para esto, lo que es el deporte del fútbol. Miren acá cómo la gente está jugando. Ruteros, y cuando vengan por aquí y estén sedientos, no compren agua, vengan a un parque o a cualquier otro lugar y donde vean esto, sencillamente hagan lo que voy a hacer. Paso número 1, te inclinas, paso número 2, le das aquí, paso número 3. Agüita gratis. Ruteros, realmente me encanta andar por estas calles porque veo muchas cosas que desde niño vengo viendo en películas, en series y no sé, me llama la atención, me encanta. Por ejemplo, vamos a mostrarle esto. Miren lo que acabo de encontrar por aquí caminando. Es esta lavandería. O sea, esas imágenes icónicas de las lavadoras, de las lavanderías, no sé, eso es algo como que verlo aquí así de repente. Y no es que nunca he visto una lavandería porque hemos ido a lavanderías, pero no sé, te trae ciertos recuerdos, así que me encanta. Vamos a ver qué más podemos encontrar por acá. Y otra cosa que no he visto en los lugares que he visitado es eso, se lo prometí, había otra cosa más y es el school bus, el bus de escuela. Y es que aquí tienen la costumbre, la cultura de que en algunos lugares en Estados Unidos hay un bus que tiene una ruta y pasa por algunos niños para llevárselo a la escuela. Eso en Países Bajos no lo he visto, no existe. Allá usted coge su bicicleta, su carro y usted anda. Y eso es todo. Pero muy interesante, me encanta. De hecho, mi hijo tiene todo el tiempo, school bus, y ahora el hecho de poder mostrarle algo así, hermosísimo.
Así que esta es una de esas cosas típicas que solamente la conocemos a través de lo que es la tele y las redes y ese tipo de cosas. Y ya yo entiendo por qué la gente llama a este país como el país de las oportunidades, porque es que aquí todo es demasiado grande, no solamente aquí en New York, porque cuando estábamos en Miami también era igual. Yo creo que el país entero es tan grande y todo lo que ves es tan grande que tú crees que a donde quiera que te muevas tiene que haber un lugar también para ti, tiene que haber un pedacito de tierra en donde tú puedas hacer lo tuyo, donde puedas vivir, donde puedas trabajar, donde puedas obtener, tú sabes, como lo tuyo propio. Porque es que aquí hay mucho, pero mucho para ofrecer. Ahora, ¿cómo será este lugar en la noche, cuando el sol se esconde? Vamos a ver. Fruteros, como lo prometido es deuda, ahora nos dirigimos hacia el Times Square para mostrarles cómo se ve el centro de New York de noche. Así que allá vamos. Señores, y realmente esta ciudad, como pueden ver, es otra cosa de noche. O sea, aquí hay cosas que no vimos en el día y ahora salen de noche. Por ejemplo, están estos vendedores que vienen con esta máquina que da luz, ese ring light, y bueno, se ponen a hacer sus fotos. O sea, es una de las atracciones que están tratando de vender acá y así ganan su platica. Ahora, pero estoy seguro que eso no es todo, y mientras estemos de camino vamos a ver qué más podemos encontrar por esta zona. Y no es por nada que le llaman la ciudad que nunca duerme. Aquí, señores, de día y de noche se encuentran el gentío caminando por las calles, una locura total. Ahora vamos a dirigirnos hacia esa escalera famosa para ver qué tal se ve por ahí, porque eso tiene que estar repleto de gente. Pero miren todo esto, señores. Pero como pueden ver, esto está lleno de gente. Miren las famosas escaleras acá. También está repleto. Algo muy diferente al día. O sea, de día, señores, eso se llena, pero a este nivel no. Y de aquí pueden ver un poquito el gentío por aquí. Caminar se complica, pero hay vida. Realmente hay vida. Ahí pueden ver las pantallas, por ejemplo, cómo iluminan todo. Señores, miren. Realmente esto es una experiencia única y si vienes por acá por Estados Unidos es algo que tienes que experimentar. No es por nada que se llama la ciudad que nunca duerme. Ahora bien, ruteros, hablando de todo un poco, una de las cosas que es casi imposible de hacer a esta hora es el tráfico. Así que si tú estás planeando venir por aquí, mejor vente en transporte público, porque aparte de que los taxis son más caros y los Ubers, por aquí, como ustedes ven, está lleno, pero lleno de carros. O sea que ahora mismo hay un trancón, como dicen en Colombia, o una cola, como dicen en otros países, o como dicen en República, hay un tapón terrible. Entonces mejor cojan su transporte público, arriésguense, que no pasa nada. Lo único que te puede pasar es que te pierdas, pero vas a llegar, disfruta el camino y dale para acá. Bueno, ruteros, esta es una zona sumamente conocida donde sale la gente acá de los teatros o de los musicales que se visitan. Y miren eso, o sea, aquí está vivísimo. Esto está lleno de personas que ofrecen su servicio de transporte. Creo que es lo que llaman allá un tuk-tuk, un tipo de bicicleta con cosa donde pueden llevarte. Mira, y eso está lleno de esta gente. Lo pueden ver donde sea, miren esto. Eso. Lo pueden ver donde sea, lo pueden ver en cualquier parte, es increíble. Y al venir aquí de noche me he dado cuenta de algo, y es que aquí como que todo el mundo tiene su talento y lo pone en práctica, o sea que no hay excusas. Si ustedes ven, por ejemplo, yo acabo de grabar a alguien con unos palitos y unos baldes de agua que está tocando y buscándose de esa manera la vida, lo cual nos deja a nosotros decir de que no hay excusa. Si tú lo que tienes un palito, úsalo. Si lo que tienes es un balde de agua, úsalo. Usa lo que tengas, porque cuando viene a ver, eso es lo que te va a hacer a ti conseguir dinerito. Y todos sabemos que eso aquí en Estados Unidos se necesita bastante dinero. Ruteros, y de verdad que aquí la gente se busca las cosas más extrañas para ganar su chelito. Miren esto, pero miren esto. Aquí vas a encontrar bailes, vas a encontrar inventos rarísimos, vas a encontrar personas con disfraces, personas que venden comida, personas que tocan un instrumento. O sea, literalmente, como dijo Julio, la gente usa su talento.
Bueno, Ruteros, este no es el único país que hemos visitado y donde hemos tocado el tema de la migración, cultura y todo lo que nos ha parecido esta experiencia por acá. Pues también hemos visitado muchos países en Europa y uno de ellos es Alemania. ¿Cómo es vivir aquí en Alemania? Se trabaja mucho más por menos sueldo. Siempre alguien me recuerda que no soy de acá. Durante nuestro recorrido por la ciudad de Frankfurt, le preguntamos a latinos cómo ellos viven aquí. Dale clic aquí para que descubras cómo es vivir en este país.